Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos como invitado especial al presidente de Coparmex Mexicali. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Rodrigo Llantada Ávila. Él es presidente de Coparmex Mexicali. Señor presidente, bienvenido. Amigo Enrique, gracias como siempre por la oportunidad de estar aquí y transmitir el acontecer de nuestro organismo, nuestra confederación. Coparmex, un organismo patronal de los más fuertes del país, Rodrigo. El sindicato patronal, y gracias por la mención, pero ha hecho nuestro presidente nacional Gustavo de Hoyos un trabajo singular de vanguardia que nos ha permitido asumir un liderazgo de manera natural y nos obliga a los presidentes de los 65 centros y a los presidentes de las 14 delegaciones a hacer un esfuerzo en igual similitud. Fíjate que ahorita están abanderando ustedes un asunto de la corrupción. Rodrigo, ¿por qué agarrar este asunto? ¿Por qué tomar la bandera y decir, vamos contra la corrupción, vamos a empujar una ley, vamos a sacar una iniciativa? ¿De qué se trata? ¿Por qué Coparmex hace esto? Híjole, es una muy buena pregunta y espero la respuesta no se alargue mucho. Yo debo comenzar por darte una reflexión personal, Enrique. En alguna ocasión alguien me preguntó que si había sido corrupto y la respuesta es sí. El esquema de vida que nos imponían o que visualizábamos era la única oportunidad de avanzar para muchos. No justifico el accionar. Sin embargo, me doy cuenta, pasó el tiempo, y esto tenemos que tomarlo como una amnistía, porque si no, imagínate cuántos tendríamos que irnos. Sí. Y no quiero justificar y que la gente diga, oye, eres el que menos. Yo creo que es más valiente pensar en que lo quiero dejar de hacer, lo estoy dejando de hacer, lo dejé de hacer, para que con ese pensamiento vayamos juntos trabajando con la demás gente y podamos todos coincidir en el pensamiento. La reflexión que yo te decía es que ¿a qué nos ha llevado la corrupción? Si revisamos estadísticas de lo que quieras, estamos peor. Ya no hay la posibilidad de resolver muchos temas en nuestro país. Y sí, sin embargo hay la coyuntura por los excesos que se han presentado, la coyuntura de poder darle vuelta a este tema. Es el inicio, no va a ser ¿cómo se llama? No va a ser el todo. Es el inicio, sin embargo, un inicio que debe ser fortalecido, iniciar con el pie derecho. ¿Y por qué el inicio? Bueno, cuando el presidente Peña Nieto se le juzgó por la Casa Blanca, que logró sacarle la vuelta medianamente y quedar solamente en un conflicto de interés cuando la percepción de todos nosotros es que realmente tiene otro fondo, como la casa de Videgaray y la casa de Osorio Chong. Entonces, no puede ser posible que después de tantos años que gobernó el PRI, se fue, regresó, nada haya cambiado. Nada haya cambiado. En nuestro sistema ya no es un tema de partidos. Tuvimos el cambio que tanto añoramos y que generamos una expectativa y nada pasó. Nos enteramos de las toallas de 4,000 pesos y nos enteramos de excesos verdaderamente. Y entonces es un tema intrínseco, es un tema que trae el mexicano. El tema del suceso de la Casa Blanca orilló, y fue gracias a la presión del sector empresarial y de la ciudadanía, orilló a que el presidente de la República, junto con el gobierno, tomaran la voluntad de generar un sistema nacional anticorrupción. Fue decretado, aún así vemos que hay mucha resistencia, porque oye, para nombrar al fiscal, después de 4 o 5 intentos, Todavía no tenemos fiscal. No hay fiscal. Hoy te das cuenta que le siguen dudando en soltar las cosas y hacerlas bien, cuando ves que es una vertebración de la PGR, es decir, cuando ya se nombra el fiscal, cuando requiere el equipo técnico, el equipo de investigación para generar
revisarla a través de pruebas periciales, pues te tiene que apoyar en la PGR, pues nos queda claro que todavía no tenemos dimensionado de qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces fue el expresidente de Coparmex local, Francisco Fiorentini, quien, entendiendo los tiempos, porque obligó a partir de la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción, se da un plazo perentorio de 1 año que vencerá el próximo 18 de julio, vencerá el 18 de julio, para que los estados asuman una iniciativa, presenten una iniciativa a sus congresos y se dé la reforma a las constituciones políticas locales y con ello las reformas a las leyes y a las secundarias y principales y a los reglamentos para poder darle las sanciones. La mayoría de los estados, una réplica del sistema nacional que cada vez lo vemos muy limitado. Hoy te puedo decir que el Sistema Nacional Anticorrupción a lo más que puede aspirar es a hacer recomendaciones. A ver, Rodrigo, déjame rascarle un poquito a lo que estás platicando. Hace algún tiempo vino un hijo de don Héctor Luterot, Tijuana, traía un programa de anticorrupción que habían formado ahí en Tijuana. Y él me dice que hicieron un estudio en el TEC de Monterrey sobre la corrupción. Y el resultado del estudio que hizo el TEC era que la corrupción es globalizada, que la corrupción está en todos los sistemas donde se encuentra el hombre, que haya intereses económicos. Rodrigo, es grande el asunto, es decir, no se van ni los países desarrollados, no se van ni los países subdesarrollados como nosotros, y los países en pobreza, en algún grado de pobreza, pues tienen más problemas, ¿no? O sea, sí es un problema muy, muy grande, ¿no? O sea, y te hablan de iglesia, y te hablan de escuelas, y te hablan de internados, o donde quiera que haya dinero, dicen, tenemos problemas de que pueda haber problemas de corrupción. ¿Qué enfoque le das a esto? O sea, porque es una magnitud, digo, nos rebasa, ¿no? O sea, es extremo el asunto, ¿no? Sí, no hay país casto y puro, sin duda alguna. No pudiéramos conocer tantos sucesos. Aquí mismo pegado con los vecinos del norte, el caso de Enron, etcétera, etcétera. Lo que yo sí creo es que los niveles de corrupción que hoy traemos están sobrepasados y nos han generado un estado de impunidad total. Total y absoluto. Me decía hace rato un amigo que es abogado, las dos maneras de que no puedas estar en la cárcel, que estés en la cárcel es o porque no tienes dinero o porque no tienes un buen abogado. Es decir, todos sabemos que en México todo se puede resolver. O sea, no puedes entender que en los últimos gobernadores que han sido perseguidos hayan generado un quebranto patrimonial por arriba de los 245,000 millones de pesos. ¿Qué pudieras hacer con 245,000 millones de pesos? No, pues, el presupuesto de Baja California son 44,000 millones. Estás hablando de que sería el presupuesto de 600 veces más. De 5 estados como este, o el presupuesto de 5 años, que no nos mande la federación o que no se ejerza, que no tengamos uno más recurso que el de la corrupción. En 2015, aplicando las métricas que se utilizan para medir la corrupción a nivel nacional, con la numerología del Estado, nos arrojó que había un impacto que representaba 40 y tantos mil millones de pesos el impacto de la corrupción en Baja California, igual al presupuesto. Entonces, cuando ves eso, cuando ves que ya no es un gobernador, son gobernadores, secretarios. Ahora, la gente o los medios nada más estamos diciendo, oye, es el gobernador. No, cuando la cabeza está podrida, el cuerpo entero está podrido. Yo no puedo creer que Javier Duarte se haya llevado 108,000 millones de pesos. Solito jamás, ¿no? Lo que pasa es que nunca tuvo la preocupación de generar los mecanismos de control interno fortalecidos y entonces era Disneylandia para todos. Todos llevar, no más que a los de abajo no los van a seguir porque ahorita ya con la pura cabeza. Entonces, y la corrupción va más allá y te va a dar un suceso que vivimos hace poco todos y que para mí es muy representativo del daño que nos ha hecho la corrupción. Hace poco todos los mexicanos fuimos testigos de cómo un joven iba manejando un BMW, exceso de velocidad por Paseo de la Reforma, y al llegar a una curva pierde el control, tiene un accidente y perecen 4 personas.
200 kilómetros por hora. ¿Qué le permitió a él salir así? Pensar que no pasa nada. Sí. 4 muertos y él era el único vivo, grave, y decían que su abogado que tenía delirium y que no podría de alguna manera declarar. ¿Pero qué le permitió salir? Bueno, pensar que no pasa nada. Pensar que sales y que la autoridad no representa nada y que no tienes no hay formas de contención ya de eso. Es un acto de corrupción garrafal. Si bien es cierto que no lo paró ninguna patrulla, bueno, no sabemos si lo paró alguna patrulla. No, pues esa velocidad. No lo podemos saber. No. Lo cierto es que el hecho de saber que no puede pasar nada nos permite tenerse. O sea, ya tenemos mecanismos para poder salvaguardar muchas cosas. Tenemos los taxis estos a través de la aplicación, el chofer designa, pero seguimos siendo irreverentes. No nos interesa enderezarnos, o nos interesa que se haga la justicia y la metodología y que se apliquen los reglamentos en mi vecino, en mí no. A ver, esta iniciativa ya es formal, sí, ya está en blanco y negro, ya se presentó, ya la tiene el Congreso. ¿Cómo está? Platícanos en cuestiones legales, ¿dónde van? ¿En qué grado de avance van? Como te decía, tenemos el plazo perentorio que es el 18 de julio. El Congreso ha mostrado una apertura interesante. Diputados locales. Los diputados locales, sobre todo, y debo hacer un reconocimiento y lo hago frente a la Cámara para el diputado Andrés de la Rosa, en donde ha mostrado una sensibilidad, y creo que todos estamos contagiados de esa sensibilidad a partir de las manifestaciones de inicio en enero, aquella del jueves y la del domingo, no la del grupo que hoy dice que representa a los ciudadanos, no. La de los 40 y de los 60,000 ciudadanos, que fuimos con responsabilidad cívica, convocados por la desesperación y el hartazgo. Y sin acarreados, ¿no? Sin que no hubiera acarreados. Esa manifestación tiene valor sustantivo en diferentes áreas. Una de ellas es el combate a la corrupción, el hartazgo social. Y aprovechamos esa, porque gracias a esas manifestaciones, seguramente mucha gente de la que nos ve estuvo ahí, o estuvimos, gracias a esas manifestaciones, nos permitió platicar con el Congreso y decirle, oye, es momento de pensar en ciudadanizar esto, porque había la intención de hacer una réplica del sistema que existe a nivel nacional, y tan es así que todavía el gobernador mandó una iniciativa que obra en el Congreso y se está analizando, en donde dices, el fiscal será nombrado por el Ejecutivo. Una cuenta, bueno, para no pasar los detalles. Entonces, ¿qué estamos? Bueno, pues, gracias a esas manifestaciones hubo apertura del Congreso, se inició con unos foros, hubo unos foros un día en cada ciudad, limitados para mi particular punto de vista, sin embargo, se dio un espacio abierto de intercambio de ideas en que la gente manifieste. Aparte, la gente electrónicamente podía mandar alguna propuesta, y después la instalación de una mesa técnica redactora ciudadanizada. Verdaderamente están sentados, no solamente los organismos empresariales, está gente de la sociedad civil, como son los colegios de abogados, está gente de Observece, está gente que ha encabezado movimientos sociales como los de la célula 686, asumiendo con responsabilidad las aportaciones. ¿Y qué está sucediendo en esa mesa? Bueno, pues en esa mesa se están haciendo aportaciones por diferente gente del Ejecutivo también, debo decirlo, del sistema judicial, de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y está gente del Instituto de Transparencia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que juntos todos estamos aportando las propuestas para poder obtener un sistema nacional un sistema estatal anticorrupción de envergadura, de vanguardia, que nos pueda inspirar a pensar. Yo tuve la oportunidad de platicar con la doctora Telma, la fiscal anticorrupción de Guatemala, que fue la que encarceló a la vicepresidenta y al presidente. Y bueno, quiero decirte que si logramos hacer la mitad de lo que se está haciendo, y por qué no el 100%, que es la propuesta que trae no solamente Coparmex, sino muchos ciudadanos ahí representados, si pudiéramos estar viendo mañana sentado a cualquier gobernador, a cualquier alcalde,
No espera que se vayan, Enrique, ¿eh? No espera que se vayan, ¿eh? Inhabilitarlos en su momento como sucedió en Guatemala y que los puedas vincular a un proceso para que los puedas enjuiciar y si resultan responsables que puedan estar encarcelados. Ahí se fue el presidente, se fue la gente que estaba en aduanas y se fueron varios de los agentes de primer nivel. Entonces imagínate, bueno, pues yo creo que eso es un poquito de lo que tenemos ya que entregarle a la ciudadanía. Ok, viene, Rodrigo, si estás hablando de las manifestaciones, yo te dijera, empieza con un gasolinazo, pero van con lo estatal y luego se van con lo municipal y a todo el mundo le sacan sus pendientes, ¿no? Mexicali empieza porque, pues no sé, los primeros días de enero, por ahí nos toman las áreas de Pemex donde que distribuían la gasolina y eso causa un malestar en toda la ciudadanía porque suben la gasolina y entonces pues la gente va a manifestarse, cierran la entrada y salida de las pipas y resulta que pues la gente tenía que hacer fila 2 o 3 horas para cruzar a Calexico a poner gasolina. Y se harta el pueblo, se harta de esas 2 o 3 horas. Y cuando viene este asunto de que ahora sí, vamos a subirle a todo el gasolinazo y vamos a, ¿sabes qué? Dijo la gente, ya, o sea, fue la manifestación más grande per cápita del país. Aquí se inicia este asunto. Ahora, vámonos sobre la corrupción. Hablaste de los gobernadores. Es un problema político de falta de estructuras, de normatividad en los estados que controlen la función del gobernador. Porque antes, si tú recuerdas, el presidente de la República, aunque no era gobernador, metía las manos fuertes y no existían estas cosas. O si existían, no sabíamos, Rodrigo, también. Porque pues las redes sociales no es lo mismo que ahora. O sea, ahorita hay una fuerza tremenda en las redes sociales que no pueden dominar los gobiernos. Inclusive hay gobiernos como Corea del Norte, parte de China. El Internet no trabaja hasta donde ellos quieren que trabaje. Venezuela trae problemas de Internet. Es decir, muchas partes que quieren controlar la ciudadanía usan las redes sociales la gente y otras no lo dejan usar, Rodrigo. Es decir, pero sí hay una conciencia de la ciudadanía. O sea, a lo que voy, esto es resultado de un hartazgo de la ciudadanía por todo lo que es corrupción, ¿no? O sea, este hartazgo, ¿tú le ves la posibilidad de que tenga éxito en las cuestiones jurídicas y lleguemos a un buen término? Hablabas de algo importantísimo, de las estructuras institucionales que han pasado. Yo te diría, históricamente, los diputados se han dedicado a hacer leyes para ellos mismos. Y eso siempre le ha dejado la oportunidad de tener ciertas oportunidades de escape. Ajá. Sí. Amén de que, como esas leyes son las que norman las estructuras de auditoría de control interno, pues las han dejado bajo la tutela de los gobiernos. Entonces resulta ser de que el contralor pues, es una persona que pone el gobernador, que el órgano fiscalizador del Congreso del Estado tiene un presupuesto. Tiene un presupuesto, pero la persona lo nombran los propios diputados. Y entonces resulta, fíjate lo que dice la reglamentación del ORFIS, lo que dice la ley del ORFIS. Cuando ahora que entre más te metes esto vas aprendiendo. Dice que cuando tú, para los auditores, cuando tú detectes, auditor del ORFIS, alguna irregularidad considerable, deberás acudir con los diputados a ponérselas sobre la mesa. A su consideración. Entonces, ni siquiera es el cierre de una auditoría, o sea, antes del cierre de una auditoría. No, y para empezar, ¿qué es lo considerable, no? Entonces, ¿qué permite ahí? Bueno, pues ya sabes, ya podrás imaginarte el que nos está viendo ahorita. Oye, pues fíjate que saliste mal en la compra de los medicamentos, ¿eh? ¿Cómo la ves? No, pues ahí te encargo y espérame. Bueno, ok, nomás ahí te encargo yo también, ¿no? Y cuando llega a rebasar esas
considerables que de plano está desbordado el acto de corrupción, es moneda de cambio de unos y otros. Yo te apruebo la cuenta pública del periodo de fulano, pero tú me apruebas la de sutano. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es hacer leyes los ciudadanos para los políticos. Y en ese enriquecer de los papeles de trabajo jurídicos, fíjate que convocamos, por ejemplo, hemos buscado, en Coparmex hemos buscado gente tan especializada, que contactamos una persona, un baja californiano, que es un perito contable forense. Entonces, cuando lo platiqué, me dice, no, pues es un auditor. No. El auditor te revisa en base a una reglamentación. O sea, por ejemplo, tendrás que licitar todas aquellas obras arriba de 20 millones de pesos. Entonces el auditor va a revisar, oye, este es de 25 millones, ¿por qué no la licitaste? ¿Bajo qué condiciones tienes que licitar? Bla, bla, bla. Eso es lo que te determina. Tú tienes que comprar con asignación directa solamente hasta acá. Entonces, ese es el auditor. Y de vez en cuando pesca actos. Pero el perito contable forense va muy encaminado para los actos de soborno y corrupción, específicamente, que esos regularmente tratan de guardarlos. Él trabajó en una firma internacional grandísima y hoy está independiente y lo contratan fondos de inversión. Entonces me decía, por ejemplo, te voy a decir ahorita el caso que traigas. Espero que no lo esté viendo el cliente. Es un fondo de inversión, le pone una empresa cogeneradora de energía, le presta, porque esos son los fondos de inversión, entran a riesgo contigo en el negocio, o muchas veces es un capital de apalancamiento, $1,000 millones. No más que el fondo de inversión es un fondo reconocido internacionalmente, con un alto valor ético, en donde cuidan que no, que no tengas... Sí, es delicado ese fondo, ¿eh? Sí, son delicados. Entonces dice, entonces ya el fondo ya presume que esta empresa ya cayó a incurrir en un acto de soborno. Entonces me contrató a mí para que revise todo. Pero yo voy a buscar algo que no lo vas a encontrar. Lo que haces, porque son actos que no dejan huella, lo que haces es que tú fincas el delito a partir de puras pruebas circunstanciales, irrefutables. Irrefutables, y es así como dices, aquí hubo un acto de soborno. Porque siempre queda un polvito blanco. Entonces, imagínate la experiencia de él, que la tenemos puesta ahí. No solamente vamos a buscar generar normas jurídicas, sino normas técnicas para ir tapando las puertas que regularmente los políticos se dejaban abiertas. Por eso es el momento en que la gente debe estar muy fortalecida y debe impulsar la credibilidad, porque créanme que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos. Y lo que hoy tenemos que hacer es convocar a que nuestros diputados, una vez que se termine esa iniciativa de redactar, porque estamos en la redacción de la iniciativa, una vez que se culmine el trabajo en la iniciativa, que sea votada a favor. Nos falta mucho trecho, que sea votada a favor y que luego se publique para que se puedan dar los cambios a la Constitución, y luego pasaremos a las leyes reglamentarias, a las leyes y a las reglamentarias. Bueno, el esfuerzo se está haciendo. Fíjate que a nivel federal, cuando sacan este asunto, que ya lleva varios años, como dices tú, y no nombran al fiscal, y primero pues como que se nos pasó la mano, porque estaban involucrando a las personas ejecutivos y... Del comité ejecutivo, los 5 seleccionados por el Senado. Ok, y decían ellos, ok, tú vas a involucrar al gobierno federal, vas a involucrar a los descentralizados, vas a involucrar hasta los civiles o las empresas que entran en la corrupción. Entonces ahí como que luego se nos pasó la mano, dijeron. O sea, somos muchos involucrados ya. O sea, Rodrigo, es que debe entrar todo el mundo, ¿no? O sea, y fíjate que si tocáramos los puntos de los que podríamos hablar de corrupción, son enormes, ¿no? O sea, desde el policía que te para, Rodrigo, y dice, te voy a llevar porque vienes a exceso de velocidad, porque te pasaste el alto. Desde los más simples, que son muy peligrosos también, o sea, los más simples no dejan de llevar un peligro en sí, ¿verdad? Pero, pues los 100 pesos, los 500 o los 200 o los que tú gustes, de acuerdo al problema.
Y de ahí entras con los motociclistas, y luego ya te vas con los choques, y luego ya te vas con los adictos, y luego ya te vas con las áreas que andan en el narcomenudeo, las que andan en esto del narcotráfico, y luego te vas, o sea, hay muchísimas áreas de corrupción. O sea, el asunto es tan grave que en un momento dado se sale de control de las mismas esferas gubernamentales. ¿Por qué? Yo te dijera, pues, los estados que tenemos ahorita con problemas, Michoacán, ahorita Sinaloa está tremendo, Jalisco está tremendo, Tamaulipas está tremendo, ¿qué te gusta? Oaxaca, Guerrero, no sé, es un número largo de estados con problemas, que la base de todo esto es la misma corrupción, ¿no? Y yo te dijera, desde el pago de piso, hay estados que no hay pago de piso, no trabajas, o sea, no eres empresario. Hay otro que te cobra impuestos polilaterales al margen de la nómina. Entonces, ha avanzado muchísimo esto, lo digo. Es decir, es una medusa, ¿no? O sea, hay muchas cabezas en este asunto que cortar, ¿no? Es un cáncer gravísimo. La impunidad ya es total. Y lo sabemos todos. No hay un Estado de Derecho. ¿De qué nos sirven tantos organismos que se dediquen a combatir la corrupción? La Contraloría, Sindicatura, el órgano. Y yo te pudiera mencionar 3 casos de corrupción que yo conozco gravísimos, 3 importantes de 20, 25 que pudiéramos recordar, y no ha pasado nada. Y ciertamente dijiste algo muy importante: para que pueda darse la corrupción tiene que haber 2. También somos nosotros. También tiene que tener alcances para nosotros. No puede haber privilegios para nadie. Sí, no puede haber un cabo suelto, ¿no? No puede haber, ni estamos buscando que haya un privilegio para nadie. Estamos tratando de ser generalizados y en ningún momento estamos buscando que suceda lo que a lo mejor los políticos hicieron con las leyes, ¿no? Que tenga rendijas para nosotros. No, nosotros te diría que debemos ser cortados con la misma tijera. Lo que es importante hoy es parar esto, porque no ha tocado fondo, ¿eh? Así es. Y no ha tocado fondo y puede seguir siendo peor. Así es. Puede seguir siendo peor porque hace muchos años hablábamos de la corrupción, yo me acuerdo que mi abuela y todo, pero a cambio decías, pero hay paz social. Cuando veías lo que sucedía en Colombia, en Guatemala, con los maras, las guerrillas, las FARC, entonces decías, hay paz social. Y entonces justificábamos el modelo en que estábamos amolados económicamente, había corrupción, pero había una paz social. Y con el propósito de seguir con la paz social, decíamos, dejamos que las cosas funcionaran así, porque lo que no queríamos es que sucediera lo que está pasando ahorita, en donde hoy cada uno de nosotros tiene una historia que contar, ya sea de manera directa o indirecta a través de un familiar, en donde hoy somos un blanco perfecto para los narcotraficantes en cuanto a una bala perdida, el cobro de piso. Entonces, hoy ya no podemos seguir pensando como antes. Vamos a ir a un compromiso comercial y volvemos. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic. La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia.
Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos, muestren las cuentas. Estamos platicando con Rodrigo Llantada Ávila, él es presidente de Coparmex Mexicali. Rodrigo, todo un tema la corrupción, ¿eh? O sea, hablar de la corrupción, de lo que ha crecido, de lo que hay en el mundo, de las formas de corrupción, del fondo de la corrupción. Es decir, hay sistemas, yo te voy a decir nada más los que todos conocemos. Las subastas, los que entran a concurso, las obras. Rodrigo, yo tengo mucho amigo constructor, ingenieros o prestadores de servicio que compiten por alguna obra o por algún servicio que prestar. Y pues fíjate que primero se han vuelto unos especialistas para entrar a los concursos. Es decir, tienes que tener un departamento, alguien que se encargue y que haga bien las cosas y que hasta el último detalle, porque lo tienen que subir a determinada hora, a determinado lugar, al internet, que es lo último que hay. Y te pueden pasar cualquier jugada, ¿no? O sea, pueden estar 2 o 3 más altos que tú en precio. Yo me ha tocado ver concursos que se asignan hasta el 12º lugar. Al 12º lugar. Al 12º lugar. ¿Y motivos? Bueno, lo que pasa es que, a ver, tengo muchos amigos constructores igual que tú y los entiendo. No los justifico, los entiendo y los hemos platicado directamente con ellos. Los más beneficiados en buscar que se acabe la corrupción son ellos. Desgraciadamente, el gobierno le dice, oye, ahí está la obra. 20%. 10. Sí, no, hombre, el 10 dejó de ser el 20. Es el 20. Si no haces esto, te lo dan a otro. Entonces tú a veces necesitas trabajar, ya no ni siquiera para ganar. No. Para que no te cueste tu gente parada. Parada, así es. Porque parada tu gente ya nada más busca sacar los costos de costos fijos que traes, pero no estás ganando. O sea, la obra viene etiquetada prácticamente, Rodrigo, y ya con un costo de entrada, ¿no? O sea, ellos no van a ver cuando termina la obra y cuando paguen lo último. O sea, por entrar ya tienes que haber entrado. Y ese sobreprecio. Así es. Ese sobreprecio es el que va inhibiendo que las inversiones puedan ser tales o sacarle mayor aprovechamiento a los presupuestos. No puedes imaginar que un presupuesto, ya me metí a otro rollo, el municipio tiene unos temas como el tema de la nómina, que es corrupción también. Sí, alguien se aprovechó de ese punto. Bueno, pues es que cada alcalde fue dejando a la gente que quería dejar para... Basificar. Y hoy estamos rebasados y la propia líder ahí, que todos conocemos de qué está hecha, pues bueno. Pero bueno,
Entonces sí, el constructor es uno de los principales, es un ejemplo, porque todos... Es un ejemplo viable, ¿no? Es un ejemplo muy gráfico. Muy gráfico. Muy gráfico. Así es. Es un ejemplo que día a día se vive porque, pues que si el bacheo, que si esto, pero yo creo que... Ahora, la iniciativa privada también saca obras que pone a concurso y también pueden tener el mismo problema con el propio personal de su empresa de la IP, con la propia constructora. Es decir, también se da la corrupción entre particulares. Entre particulares, sí, Rodrigo. No es nada más así. Es que ya lo decíamos, es un problema de mexicanos. Sí, ¿no? Me ha tocado ver cómo mucha gente que ha estado en las mejores posiciones en una empresa privada en la que terminas viéndolo afuera porque pues ya algo hizo. Así es. En donde te buscas enriquecerte de la mejor manera y sin esfuerzo, ¿no? No más que curiosamente la gente no se ha dado cuenta de algo, ese dinero que no viene producto del esfuerzo, como que no rinde, ¿eh? Como que no da, ¿verdad? No da. No hay nada que el que no sea sudado para que lo cuides realmente, ¿no? Y tenga un beneficio. Por eso es increíble que llegamos a ver funcionarios que en su momento dices, oye, pero, y los ves que al final de la historia de muchos años, pues no los ves como pensabas. Solamente muy pocos tienen la educación de la cultura del ahorro porque están acostumbrados a vivir y a gastar con un dispendio. Y lo ves, por ejemplo, en el asunto de que en paz descanse el director administrativo que estuvo ahí en Iztecali, que fue asesinado. Pues un tema de corrupción, Enrique. Un tema de corrupción. Un tema de que un proveedor le facturaba medicamentos que no se entregaban, y que él metía la factura, la pagaba, y él tenía que darle al proveedor, nomás que no se lo dio, y el proveedor se desesperó y se enojó y quería recuperar su dinero, que sabía que estaba en unas cajas fuertes. Pero ¿cómo justificas esa cantidad de dinero en una caja fuerte cuando tienes un sueldo de 40 mil pesos? Entonces, es ahí, y cuando tuve la oportunidad de sentarme con el Contralor del Estado, porque el gobernador lo mandó, cuando le señalamos que había muchos señalamientos de corrupción, y cuando me busca el Contralor le digo, ¿y es en serio? Le digo, pues si el que tiene toda la información la tienes tú. Que no hagas nada con ella o que no quieren hacer nada, es otra cosa. Pero yo le puse ese ejemplo, por ejemplo, digo, oye, ¿cómo se lleva el control de los medicamentos en los almacenes que se compran? No sé, yo te lo voy a decir. En una computadora, en un Excel. Y esa computadora con ese Excel se quemó ahora que se quemó el almacén allá en un parque industrial. No este incendio de la Rumor Mill que acaba de pasar, otro incendio. O sea, es anacrónico pensar que tú puedes llevar un control de inventarios en un Excel. Y si nos vamos, fíjate que es tanto el problema, que hemos crecido, no el sector central del gobierno federal, o sea, están las paraestatales, están, ahorita se ven involucrados los jueces, nunca habíamos entrado, con el Poder Judicial, pues sí habíamos tenido problemas, muchos elementos que se corrompían y entraban con asociación con las bandas delictivas del país o las bandas internacionales, pero ahora brinca a los jueces, brinca a los magistrados y vemos gente cesada, gente suspendida, es decir, cosas que nunca nos había tocado ver, Rodrigo. Está avanzando, porque también avanza, o sea, avanza el hartazgo, pero también la mano también dura entra también en esos asuntos. Sí, bueno, ha avanzado tal es así que hoy cuántos gobernadores tenemos huyendo y cuántos tenemos procesados. Y la lista debería ser mucho más grande. No más que andan viendo cómo lo disimulan. Yo creo que somos más la gente que queremos que esto cambie, incluido algunos funcionarios. Me ha tocado, sería injusto decir... Sí hay buenos funcionarios. Sería muy injusto decir sí, bueno. que no hay gente con una vocación de servicio y hay gente que es incorruptible. Intachable. Sí la hay y mi reconocimiento porque me ha tocado también. Debo decirlo, que me he sentado con gente que verdaderamente dices, hijo de su madre. No. Hay gente que no puedes decir una palabra fuera de orden porque están absolutamente ubicados y centrados y responsablemente trabajan muy bien.
Pero es un grado de conciencia, ¿no, Rodrigo? Sí, lo que tenemos que hacer es que hay que rescatar esa gente. A ver, no podemos, tú lo hablabas hace rato del avance de la enfermedad, de este cáncer. No podemos permitir que también ya se vaya a contaminar esa gente que también que es firme en sus convicciones, porque entonces esto verdaderamente sería un verdadero caos. Un caos. Yo creo que ya es el momento. Ahora, pues es que desde que yo tengo memoria y desde que tiene memoria la generación que vive ahorita, que serán los tatarabuelos de alguien, pues esto ha sido igual. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de hacer el cambio? Es más, un voto de confianza y de duda, si no después regresamos a la corrupción. Pero ¿por qué no generamos un espacio en donde digamos, a ver, vamos juntos? Porque esto tiene que ser todos. Esto tiene que ser todos, ciudadanos y gobierno, con una convicción al unísono. Y entonces, oye, ¿por qué no vamos tantito a ver si realmente podemos? Imagínate que yo creo que es lo que sucedería, que comience a avanzar el país. Sí. Mejores prácticas de gobierno. Mejor educación. Mejor educación. Mejor cultura. Obras de calidad. La verdad es que la calidad con que se hacen nuestras obras. Así es. Porque así es. Resulta que tenemos un problema. Como pedimos el 20 o el 25% de la mochada, castigamos la calidad de la obra, le metemos un sobreprecio. Así es. Y la obra es un tercero, ¿eh? O sea, la obra... Sí, termina subcontratada. Oye, terminas viendo, no me ha tocado ver que vienen empresas de México, oye, yo traigo el contrato, un contrato de una obra local, una empresa local para que lo haga. Y ya tienes aparte tienes un intermediario. Claro. Tienes la mochada, el intermediario, y lo que tiene que ganar este cuate, pues terminas castigando el pavimento, la calidad del concreto. Tenemos una pésima calidad para las obras. Pésima calidad. Las campañas políticas, Rodrigo. Pues todo el mundo pasa el sombrero, Rodrigo. Y luego al final, cuando llegan al poder, pues de alguna manera la gente dice, oye, pues lo que aporté yo, pues de qué manera vamos a recuperar o qué manera vamos a hacer. O sea, también en México, Rodrigo, se usa mucho la campaña política porque los partidos pues distribuyen lo que les dan. Y son muchos candidatos y son muchísima gente que entra en toda la campaña. Entonces tienen que recurrir al apoyo de la iniciativa privada. Y eso tiene un costo. ¿Qué sucede? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que ahí debemos eliminar el apoyo a los partidos. Y de entrada deberíamos eliminarle el apoyo a los partidos en épocas no electorales. O sea, el que no está en elección, ¿por qué lo estamos manteniendo, no? No, es que es el negociazo. O sea, todos los partidos políticos mantienen unas nóminas excepcionales. No sé, los presupuestos de ellos son millonarios. Estás hablando de miles de millones de pesos. Así es. No sé, y con riesgo de equivocarme, pero creo que para un año no electoral ronda la aportación entre los 4,000 y 5,000 millones de pesos. Sin hacer nada. No van a hacer nada. No, yo creo que eso esto debe ser consecuencia del sistema estatal anticorrupción o el sistema nacional anticorrupción. Ya entendemos que hoy son sujetos obligados para la transparencia y sujetos obligados para la auditoría, incluyendo los sindicatos. Sin embargo, con un esquema tan débil, pues no prosperan las auditorías. No. Entonces tenemos que fortalecer el sistema judicial, que es el sistema anticorrupción, para que las auditorías y ese tipo de cosas comiencen a prosperar. Porque ahí tienes una fuga de recursos, pero sin tocar baranda, ¿no? Así es. Ahora, viene también un asunto de, bueno, ¿al quién van a nombrar? ¿Qué facultades tiene? ¿Qué tantos dientes le dan para poder actuar, para poder meter a la gente a prisión, ¿verdad? Hacer las cosas penales, hacer las cosas de veras, pues porque también ahorita, pues, ¿qué sucede, Rodrigo? Pues no pasa nada. ¿Sí me entiendes? O sea, sí pasa, bueno, pues ya hasta ahorita los problemas de los miles de millones, ya la ficha roja de Interpol, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo, ¿no? Pero muchísima gente, usted perdone, nomás lo quitan del puesto y se le acabó, o lo destituyen, o termina su periodo, y no sabemos de
sus responsabilidades legales, ¿no? Y lo mismo sucede en la iniciativa privada, como estamos hablando, ¿no? Lo corren al señor y bueno, ¿qué tanto amoló a la empresa? ¿Qué tanto le robó a la empresa? Pues fueron millones y tuvo el dueño, pues si al caso va a ser una acción penal, quién sabe si funciona. No, pues es que las leyes laborales están complicadísimas. Acabas de tocar una pregunta que me encantó porque nos da la oportunidad de platicar el contexto general. Mira, la persona que encabece la Fiscalía Estatal Anticorrupción en Baja California debe ser una persona con absoluta independencia, con autonomía. No puede tener presupuesto federal, ni estatal, ni municipal. No puede ser del gobierno el presupuesto. Pues tiene que ser del gobierno el presupuesto porque no hay otra manera de poder tener. Pero no hay un problema. Pero que no esté vinculado. A ver, no. Porque la Fiscalía es un ente administrativo del gobierno. Como existe Contraloría, como existe el ORFIS. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer hoy es que le vamos a dar las herramientas para que se cumpla con el cometido. Tiene que tener un presupuesto vasto que le permita tener los mejores equipos técnicos, jurídicos y periciales para las investigaciones. Tiene que ser independiente. El presupuesto se le tiene que asignar por ley, para que no tenga que ir a cabildear nada. Por ley y con incrementos determinados en la ley, muy claros. Porque se supone que le vas a dar toda la autonomía, toda la independencia y le vas a dar toda la reglamentación para que pueda ir. Imagínate, por ejemplo, que le demos la autorización para que puedan hacer intervenciones telefónicas. No nos vamos a creer que el gobierno del Estado no tiene el aparato que tanto se le ha señalado. Sí, claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Pues, ahí están las facturas que muestran. O sea, lo tiene. Vamos legalizando la compra, ya lo tenemos. Hay que sacarle provecho. Que nos dejen de oír a los que estamos, escuchar a los entre políticos y a la novia y al novio del funcionario, ya me imagino, ¿no? A ver qué dijo fulana él y a nosotros los que nos toca en un momento dado estar en el ojo del huracán, o que nos sigan escuchando, pero que también sirva, porque así es como se comenzó el tema en Guatemala, con la intervención telefónica de las aduanas, me lo dijo la doctora. Entonces, iban a buscar la corrupción en las aduanas, y se van dando cuenta que hablaban del 1, y pues comenzaban con los de abajo del 1, pues debe ser el de arriba, ¿no? Y cuando iban ampliando la red de escuchas, decían, oye, pues siempre había un 1 más arriba, hasta que llegó el presidente. Y déjame decirte que la doctora Telma le tomó protesta, o fue propuesta por el presidente Otón. Nada más que, ¿qué fue lo que pasó ahí? La ética de la doctora Telma, y lo bien encuadrado jurídicamente del Sistema Nacional Anticorrupción de Guatemala. O sea, ella fue propuesta por el presidente, que después resultó ser enjuiciado. Él la propuso, él le tomó protesta, con un presupuesto del Estado, sin embargo, estaba también articulado. Ella buscando, y me lo dijo, buscando corrupción en las aduanas, se fueron escalando, y cuando llega el presidente y el vicepresidente, integran de tal manera la carpeta, y que a lo mejor que le hubiera costado ella levantar el teléfono y, señor presidente, pues te traigo en la mira. No, páralo, llégalo hasta aquí. A lo mejor aquí se daría, ¿no? Quiero pensar que vamos a tener un fiscal con esa ética, que nunca le comentó nada, ¿sí? Integró y fue absoluta sorpresa para el presidente y la vicepresidente cuando la carpeta está, y la historia ya la conoce. Te vino el desafuero y luego el encarcelamiento. Y luego ya salió toda la red de corrupción, que no solamente era en las aduanas. Cuando yo vi las fotografías de los bienes que les quitaron, haz de cuenta que estábamos viendo lo que estaba sucediendo en México. Yates, hoteles, casas, mansiones, carros, dinero, joyas. Que no había una justificación para... Entonces, es eso lo que tiene que suceder. Fíjate que denuncia anónima, todo ese tipo de cosas. Así es la que va engrandeciendo el asunto. Claro. Ahora, mucho de esto, Rodrigo, también tiene que ver con un grupo de inteligencia que sabe lo que está sucediendo, pero necesitamos a alguien que esa información la lleve con un celo que permita
de alguna manera llegar a resultados también. No sé si me entiendes. Sí, porque, bueno, claro. Porque es moneda de cambio, como dijiste ahorita también. O sea, yo tengo tu información, te tengo en mis manos, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, tiene que ser como lo comentas, un golpe decisivo y vámonos, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo pienso que entre más avanzara una cosa así, más logros íbamos a tener, ¿no? Lo que pasa es que hay que recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción contempla la figura de un comité ejecutivo. En ese comité ejecutivo lo que estamos buscando nosotros es que sea mayormente ciudadano y que existan controles muy precisos para que la gente que integre ese comité sea gente de absoluta probidad, de certeza, que brinde toda la certidumbre. Y luego estamos buscando que los jueces y los magistrados que entreguen ese sistema sean propuestos a partir de exámenes de oposición y de confianza, control y confianza. Y no sea como el tema del Instituto Estatal Electoral, en donde supuestamente los consejeros deben ser ciudadanos y son cuotas de poder del Congreso. Tú lo sabes, Enrique. Así es. O como el Procurador de los Derechos Humanos, que debería ser una persona proba, que no tenga ninguna vinculación política, es una cuota de un partido político, y sabemos históricamente a qué partido político le dejan esa cuota, en el Congreso. Son espacios de pagos, ¿no? Ahora, de fondo, Rodrigo, también entra el problema de los sueldos, ¿no? O sea, porque gente mal pagada, Rodrigo, gente mal, no puede cubrir ni sus necesidades, no puede aspirar a tener una vida digna, también no le puedes exigir que se pelee con un león, ¿verdad? Y pues le das un palo ahí para que le dé garrotazo al león, pero el león en un descuido pues se lo puede comer, no sé si me entiendes. Entonces, tiene que tener una gente con calidad moral, su conciencia, pero aparte económicamente debe estar bien remunerado. O sea, entramos, y él y su gente, porque si no, empieza a pasar agua por abajo también en la zona. Tenemos un problema gravísimo que yo creo que se va a agravar más a partir de la noticia que vi hoy. Y te hablo de la informalidad. Aparte de que la mayoría somos o buscamos ser evasores de impuestos, la informalidad. Los que pagamos siempre somos los mismos. Hoy me topé con la noticia de que Trump en su reforma fiscal está buscando reducir la tasa a las sociedades del 35 al 15%. ¿Sabes lo que eso va a significar? El retorno de capitales que se van a dar hacia los Estados Unidos y de empresas que esto puede convocar. Entonces, tenemos que buscar ser de vanguardia, tenemos que buscar que la formalidad pague impuestos, generar tasas de impuestos más convenientes para que fomentemos mejores sueldos y con ello el mercado interno. Muy bien. Rodrigo, me queda poco tiempo. Yo te dijera algún comentario. Agradecerte, Enrique, como siempre, la posibilidad de saludarte y a través de tu espacio decirle a la gente que hoy más que nunca convoquemos a los diputados a que esa iniciativa que se está construyendo a partir de puros ciudadanos sea aprobada. Vayamos y exijámosle que por esta única vez permitamos a los ciudadanos redactar leyes para los políticos y no que ellos siempre, los políticos, se redacten leyes para los propios políticos. Muy bien. Rodrigo Llantá Ávila, a nombre de la industria de exportación de Tijuana, Mexicali y hecho en Baja California, gracias por acompañarnos. Como siempre, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A cualquier hora, tanto en los Estados Unidos como en México, protegemos sus productos con la mayor seguridad. Más de 17,000 pies cuadrados de almacén, con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución. Apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de Internet. World Traffic.
La cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio. Es ingerida por el paciente sin dificultad con agua. Se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural. Una vez ahí, comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón. La información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora, convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia. Esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades. Permite obtener los insumos que su empresa requiere. Puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad, o una ventaja frente a su competencia. Somos la llave para sus importaciones. Comercializadora AMAP, donde usted realmente importa. La industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial. ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura, tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos. ATSA Servicios, capacidad y experiencia responsable. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente, así como la mejor orientación a su familia. Nuestras instalaciones cuentan con la infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad. Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana, donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante. Unidad de Oncología, Dolor y Cuidados Paliativos. Avenida Mariano Arista, 1576, entre G y H. Y Mexicali se hizo muy bonito, con muchos puentes y calles que parecían espejos, tan moderno que parece una ciudad del futuro. ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices. Somos niños, no tontos. No te preocupes, solo es un cuento. Basta de cuentos. Muestren las cuentas. Es un hecho. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en Hecho en Baja California. Gracias por acompañarnos.